Mi hijo regresó con mi nieto y 10,000 ajenos. La verdad me rompió. ¿Sabes lo que se siente cuando tu propio hijo, la sangre de tu sangre, la carne que pariste o criaste con tanto amor, te da la espalda y se va sin una palabra, sin una despedida, dejando solo un vacío gélido y un silencio atronador que resuena en cada rincón de la casa? Yo lo sé. El pecho me ardía de un dolor que quemaba más que cualquier fuego, un dolor que se anidaba en lo más profundo de mi ser, en el alma misma, encogiéndola hasta casi ahogarme. Cada mañana al despertar, sentía un vacío en el estómago, un hueco que nada podía llenar. La esperanza era una vela que parpadeaba débilmente, amenazando con apagarse con cada día que pasaba sin noticias, sin un simple mensaje, sin un eco de su voz. Jamás, te juro, jamás pude haber imaginado el terremoto, la sacudida sísmica que sería su regreso. Volvió. Sí, una tarde gris que se sentía como todas las demás. Pero su llegada no fue la ansiada calma que mi corazón anhelaba. Al contrario, fue el preludio de una tormenta, el epicentro de un huracán que arrasaría con cada certeza que creía tener en la vida. Volvió, pero no venía solo. Y lo que traía en sus manos, lo que ocultaba detrás de esa mirada extraviada y ese semblante pálido, fue algo que me dejó sin aliento, con el corazón en un puño. ¡Ay, mi Dios! Era una criatura inocente. Un bebé, mi nieto, con unos ojos enormes que me miraban con una mezcla de sorpresa y curiosidad infantil. Y, aferrado a su otra mano, un sobre abultado, pesado, que él mismo me entregó con un temblor en los dedos, conteniendo nada menos que $10,000. $10,000 que juraba y perjuraba, con la voz apenas un susurro que se quebraba, no le pertenecían. Te juro que el corazón se me hizo un nudo apretado de angustia, de confusión, de un miedo primitivo y profundo que se apoderó de cada célula de mi cuerpo. Quédate, por favor. Quédate aquí conmigo. Escucha esta historia hasta el final. Cada detalle, cada paso que di para desentrañar este misterio. Y si lo que te cuento te llega al alma, si sientes esa punzada de compasión o esa ráfaga de indignación, suscríbete a este canal para que más personas, muchas más personas, conozcan que la vida, mi gente, siempre da giros inesperados. Giros que nos obligan a mirarnos a nosotros mismos y a los que amamos con una nueva luz. El eco de su adiós todavía resuena en mis oídos, incluso ahora, meses después. Mi hijo, mi propia carne, mi muchacho al que vi crecer y al que enseñé a caminar y a hablar, se marchó de casa una madrugada sin hacer ruido, como un fantasma que se esfuma en la niebla. No dejó una nota, no hubo una palabra de despedida, solo el silencio. Un silencio pesado, denso, que se adueñó de cada rincón del hogar, y un dolor insoportable que me consumía por dentro. Era un fuego lento, un brasero de pena que me quemaba el alma día y noche. Intenté llamarlo, 1000 veces, 100,000 veces, pero su teléfono no daba señal. Fui a los lugares donde solía ir, a preguntar a sus amigos, pero nadie parecía saber nada, o al menos, nadie quería decirme la verdad. La incertidumbre era una tortura. ¿Estaría bien? ¿Comería? ¿Tendría un techo? Mi mente no paraba de fabricar escenarios catastróficos, cada uno peor que el anterior. Los meses pasaron convertidos en una tortura silenciosa. Cada amanecer me recordaba su ausencia y la incertidumbre de no saber dónde estaba mi muchacho. Mi cama se sentía fría y vacía, y cada plato de comida que preparaba para mí solo parecía una condena. Había noches en las que me despertaba sobresaltado, pensando que lo había oído entrar, que su silueta se dibujaba en el umbral de su habitación. Pero solo era la soledad, la cruel y demoledora soledad que me jugaba pasadas. Los días se arrastraban, lánguidos y tediosos, sin alegría, sin ese motor que nos impulsa a seguir adelante. Mi rutina se volvió mecánica, una serie de actos vacíos, sin el brillo de la esperanza. Cada paso que daba por la casa, cada mirada que lanzaba a su fotografía en el salón, era un recordatorio constante de su partida, de la brecha que había dejado en mi vida. Los vecinos me miraban con lástima, susurrándose cosas a mi paso. Intentaban consolarme con frases huecas, pero nadie entendía la magnitud de mi desasosiego, la angustia que me oprimía el pecho como una losa de concreto. Era una herida abierta que no cicatrizaba, un grito ahogado en el fondo de mi garganta que nunca se atrevía a salir. Y cuando menos lo esperaba, cuando ya empezaba a resignarme a la idea de que quizás nunca más lo vería, o que lo vería bajo circunstancias aún más dolorosas. Una tarde que se anunciaba común y corriente, la puerta sonó con fuerza. No fue un toque amable, ni un golpe sutil. Fue un impacto seco,
Un llamado urgente que rompió la quietud de la casa. Me levanté con el corazón desbocado, una mezcla de miedo y una minúscula chispa de esperanza encendiéndose en mi interior. Y allí estaba él, mi hijo, demacrado, con el rostro pálido y la mirada perdida, vacía, como si hubiera visto cosas que nadie debería ver. Pero no venía solo. En sus brazos, acunado con una torpeza tierna, un secreto palpable que se movía, un pequeño bulto envuelto en una mantita que apenas dejaba ver un diminuto rostro. Era un bebé, mi nieto, mi sangre nueva, que me miraba con una inocencia desarmante, como si todo el dolor y el misterio que lo rodeaban no fueran con él. En su otra mano, mi hijo, aferrado como a un salvavidas, traía un sobre abultado, grueso, que casi parecía reventar. Lo sostuvo frente a mí, y con una voz ronca y entrecortada, casi un lamento, me dijo: «Papá, esto no es mío». El aire se me cortó. Dos regalos inesperados, dos sorpresas que me golpearon el alma al mismo tiempo. Un nieto y $10,000 que, según él, no le pertenecían. Era una paradoja cruel. La alegría de ver a mi hijo, de saberlo vivo, se mezclaba con la confusión y el pánico ante lo desconocido. ¿De dónde venía ese dinero? ¿Y este bebé? Mi cabeza daba vueltas, mis piernas flaqueaban. Lo hice pasar, por supuesto. Lo senté en el sofá mientras la pequeña criatura, con sus ojos curiosos, observaba el mundo con una pureza que contrastaba con la oscuridad que envolvía la situación. Intenté que hablara, que me explicara, que desatara el nudo que sentía en la garganta, pero los silencios que brotaban de él eran más elocuentes que cualquier palabra. Silencios que gritaban verdades ocultas, miedos profundos, cargas pesadas que mi hijo llevaba sobre sus jóvenes hombros. Sus ojos esquivos evitaban los míos, fijos en algún punto indefinido de la pared, y el temblor constante en su voz y en sus manos delataba un terror silencioso. Cada intento de acercamiento, cada pregunta que formulaba con la voz suave para no asustarlo, era respondida con un monosílabo o un silencio aún más profundo. Comprendí en ese momento que detrás de ese dinero misterioso y de la inesperada llegada de ese niño, había una historia aterradora, un entramado de sucesos que mi hijo no estaba listo, o quizás no se sentía seguro, para revelar. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Mi hogar, que había sido un santuario de calma y dolor silencioso, se había convertido en el escenario de un drama que apenas empezaba a desvelarse. Mi corazón de abuelo, que había sentido el puñal de su ausencia y ahora se derretía ante la presencia de un nuevo ser, me impulsó a buscar la verdad por mi cuenta. No podía quedarme de brazos cruzados. Algo me decía que la vida de ese pequeño, de mi nieto, dependía de que yo desentrañara el misterio. El instinto paternal, o más bien, abuelo paternal, se activó con una fuerza que no conocía. No podía presionar a mi hijo, no cuando estaba tan frágil. Así que decidí actuar con cautela, con sigilo, como un detective de mi propia familia. Empecé a seguir el rastro de ese dinero, esos $10,000 que quemaban en mi mesita de noche como una brasa ardiente. ¿Quién entregaría una cantidad así a mi hijo, sabiendo su situación, sabiendo lo problemático que era antes de irse? Busqué pistas por pequeñas que fueran. Pregunté discretamente, observaba, armaba rompecabezas con fragmentos de información, hurgando en los rincones más oscuros de lo que mi hijo había dejado atrás. Pero lo más importante, lo que me quitaba el sueño, era la identidad oculta de mi pequeño nieto. ¿Quién era su madre? ¿Dónde estaba? ¿Por qué mi hijo había regresado con él de esa manera? Cada respuesta que encontraba solo generaba más preguntas, más recovecos oscuros en la maraña de secretos que envolvían a mi familia. La tarea era monumental, el peso de la responsabilidad enorme. Pero una cosa tenía clara. Por ese bebé, por esa mirada inocente que me había robado el aliento y me había encendido una nueva esperanza en el pecho, yo iría hasta el final. No importaba el riesgo, no importaba el dolor que pudiera encontrar en el camino, porque había silencios que gritaban, y yo estaba dispuesto a escuchar cada uno de esos gritos hasta entender la verdad. Lo que descubrí fue una madeja de engaños y sacrificios que nadie, ni yo mismo, esperaba. Una trama tan intrincada como dolorosa, que se fue desvelando poco a poco, como capas de una cebolla que al pelarlas te hacen llorar. La verdad me golpeó, no como un puño, sino como una avalancha, como un terremoto personal que lo sacudió todo. Me dejó el alma rota, sí, con el corazón en pedazos, pero al mismo tiempo me llenó de una nueva misión, de un propósito renovado, de una fuerza que jamás creí poseer. Porque detrás de esos $10,000 y de la mirada asustada de mi hijo, se escondía la historia de una joven,
una madre, que había tomado una decisión desesperada para salvar a su hijo, para darle un futuro. Mi hijo, a su manera errática y problemática, había sido el mensajero, el guardián de un secreto, el protector de una vida inocente. No era el villano que yo, en mi desesperación, había llegado a imaginar. Era un eslabón en una cadena de decisiones difíciles, de un sacrificio que me conmovió hasta lo más profundo. Descubrí que esos $10,000 eran el inicio de una nueva vida para mi nieto, el fruto de una renuncia desgarradora, el símbolo de un amor inmenso, un amor que superaba el de la propia madre que había tenido que desprenderse de su criatura para ofrecerle lo que ella no podía. Mi hijo, en su huida, en su intento por encontrarse, se había topado con esa historia. Se había visto en el reflejo de ese sacrificio y, contra todo pronóstico, había asumido una responsabilidad que nadie le había pedido. Una responsabilidad que lo había cambiado, que lo había madurado a golpes de realidad, que había limado sus asperezas más problemáticas. Aunque el camino fue arduo, empedrado de lágrimas y de momentos de profunda desesperación, el amor incondicional por mi nieto fue mi faro, mi guía en medio de la oscuridad. Ese pequeño ser, que había llegado de forma tan inesperada, se convirtió en mi motor, en la razón de mi existir. Su sonrisa, su balbuceo, la forma en que me tomaba el dedo con su diminuta mano, me recordaba cada día que la vida, a pesar de sus golpes, siempre nos ofrece nuevas esperanzas. Y con él, de la mano, aprendí una lección invaluable, una lección que trascendía el dolor y la traición. Aprendí que el perdón, el verdadero perdón, no es un acto de debilidad, sino de fortaleza, que a veces para sanar, hay que soltar, hay que dejar ir el rencor y abrazar la oportunidad de un nuevo comienzo. Mi hijo, al final, encontró su camino. Encontró su redención no en el dinero ni en el escape, sino en la responsabilidad, en el amor que le ofrecía a ese pequeño ser. Juntos, como una familia reconstruida, aunque con piezas distintas y cicatrices visibles, nos abrimos a una nueva esperanza, un legado donde el perdón y el honor podían renacer de las cenizas, donde los errores del pasado se convertían en cimientos para un futuro más firme. La vida nos había dado un giro de 360 grados, nos había puesto a prueba, pero también nos había regalado la oportunidad de reescribir nuestra historia, de construir un futuro lleno de amor y de segundas oportunidades, donde cada día era un paso hacia la reconstrucción de lo que alguna vez se pensó perdido para siempre. Y así fue, mi gente, como mi vida dio un vuelco inimaginable. Pasé del dolor más profundo, de la angustia más desoladora por la partida de mi hijo, a la responsabilidad más grande y transformadora, la de ser abuelo de un pequeño ser que no tenía a nadie más en el mundo. Y en el medio, la verdad, esa verdad oculta y conmovedora, me golpeó como un rayo en ¡ay, mi gente! Escúchenme bien, porque esto que les voy a contar no es un cuento cualquiera, no es una fábula para dormir el alma. Esto es la vida misma, cruda y sin adornos, una que me arrancó un pedazo y luego me lo devolvió, pero transformado, irreconocible. Ustedes que tienen hijos que han criado con las uñas y el alma, saben de lo que hablo cuando digo que no hay dolor más punzante que el que te inflige tu propia sangre. Y yo, créanme, lo sé hasta los huesos. Mi hijo, mi muchacho, ¿cómo explicarles? Era la luz de mis ojos, el porqué de cada amanecer en mis años mozos, la promesa de mi vejez. Lo vi nacer, lo tuve en mis brazos cuando era apenas un bultito rosado y prometí ante el cielo que lo protegería de todo mal, que le daría el mundo si podía. Y lo hice, vaya que lo hice. Me partí el lomo trabajando en la construcción, bajo el sol que rajaba las piedras y la lluvia que calaba hasta los tuétanos. Horas extras, dobles turnos, trabajos de madrugada. Todo para que a él no le faltara nada, para que tuviera lo que yo, un simple campesino sin estudios, jamás pude soñar. Quise que tuviera una educación, que aprendiera a valerse por sí mismo, que fuera un hombre de bien, con principios y una carrera que lo elevara por encima de la tierra que yo labré con mis propias manos. Pero a veces, uno siembra con la esperanza de cosechar frutos dulces, y lo que encuentra es una tierra árida y amarga. Con el paso de los años, mi muchacho se fue volviendo un extraño. Las risas se fueron apagando. Las conversaciones se hicieron cortas y llenas de reproches velados. Había algo en sus ojos, una chispa que antes brillaba con alegría y ahora se encendía con un desafío mudo. No era el niño que me abrazaba. No era el joven que me pedía consejos. Era un fantasma, una sombra que habitaba mi casa,
pero que su alma ya había abandonado hacía mucho tiempo. Los problemas, como la mala hierba, empezaron a crecer sin control. Salidas nocturnas, malas compañías que le llenaban la cabeza de pajaritos y promesas vacías. Yo intentaba hablar con él, ¿saben? Me sentaba en el viejo sillón de la sala, bajo la luz tenue de la bombilla y le decía: «Hijo, este camino no es el tuyo. Mira lo que hemos construido. Mira el esfuerzo de tu padre. No tires todo por la borda». Pero sus ojos se perdían en algún punto más allá de la ventana, o me miraba con una frialdad que me helaba la sangre, como si yo fuera un extraño, un estorbo en su camino hacia no sé dónde. Sus respuestas eran monosílabos, gruñidos, o el eco de la puerta al cerrarse con un golpe seco cuando salía a la calle, sin importar la hora ni el peligro. El día que se fue. Ay, ese día, como quisiera borrarlo de mi memoria, arrancarlo de las páginas de mi vida. Fue una mañana cualquiera, un sol engañoso que brillaba con una promesa de paz que nunca llegó. Me levanté temprano, como siempre, para preparar el café. El aroma llenaba la cocina, ese olor a hogar que por años fue mi consuelo. Escuché ruidos en su habitación. Pensé que por fin había despertado con ganas de hablar, de sentarse conmigo a desayunar, de ser mi hijo otra vez. Pero no. Lo vi salir de su cuarto con una mochila al hombro. Una mochila vieja que no recordaba haberle visto antes. Llevaba una gorra que le cubría la mitad del rostro, y su andar era pesado, como si arrastrara el peso de un mundo que no podía ver. Se detuvo en el umbral de la puerta de la calle, justo en ese punto donde la luz del sol se encuentra con la sombra del hogar. Yo, con la taza de café humeante en la mano, lo miré. Mis labios se abrieron para decir algo, cualquier cosa que lo detuviera, que lo hiciera girar y mirarme a los ojos. «¿A dónde vas, hijo? ¿Ya te vas? ¿No quieres desayunar?» Palabras simples, inofensivas, pero cargadas de la desesperación de un padre que veía cómo su vida se desmoronaba. Pero no salió nada. Las palabras se me atascaron en la garganta, un nudo de miedo y tristeza que me impedía articular sonido alguno. Y él ni siquiera volteó. No hubo un adiós, papá. No hubo un gracias por todo. Ni siquiera un insulto. Una mirada de desprecio, algo que me confirmara que aún era mi hijo, que aún quedaba un ápice de emoción en su corazón. Simplemente abrió la puerta y salió. Como un fantasma, sí, esa es la palabra exacta. Se esfumó en la luz de la mañana, y lo único que dejó atrás fue el eco metálico del pestillo al cerrarse. Un sonido que rebotó en las paredes de mi alma y se clavó en mi pecho como un puñal. El silencio que siguió. Dios mío, qué silencio tan aterrador. No era el silencio de la paz, ese que uno busca después de un día de arduo trabajo. Era un vacío, un hueco que de repente se había abierto en el centro de mi existencia. La casa, que antes resonaba con su música estridente, sus pasos apurados, incluso sus discusiones, ahora era una tumba. Podía escuchar el zumbido de la nevera, el tic-tac del reloj en la pared, el latido desbocado de mi propio corazón. Cada uno de esos sonidos, antes imperceptibles, ahora gritaba su ausencia. Gritos silenciosos que me taladraban los oídos. Me quedé allí, inmóvil, con el café enfriándose en la taza y la vista fija en la puerta que él acababa de cruzar. ¿Saben lo que se siente cuando el aire se niega a entrar en tus pulmones? Cuando tu garganta se cierra y sientes que te ahogas en el vacío. Así me sentía yo. El dolor era físico, un ardor que me quemaba el pecho, como si me hubieran arrancado algo vital, algo que necesitaba para seguir respirando. Mi mente se negaba a aceptarlo. Volverá, me decía a mí mismo. Solo necesita aire, espacio. Ya regresará como siempre. Pero una parte de mí, esa parte sabia y vieja que ha visto demasiado en la vida, sabía que esta vez era diferente. Esta vez el silencio era definitivo. Las horas pasaron como siglos. La luz de la mañana se convirtió en el sol abrasador del mediodía, y luego en el rojizo ocaso. Yo seguía allí, sentado en la silla de la cocina, incapaz de moverme, incapaz de comer, incapaz de pensar con claridad. Mis ojos, secos de tanto aguantar las lágrimas, solo podían ver el fantasma de mi hijo en cada rincón de la casa. Su camiseta olvidada en el sofá, su taza de café de la noche anterior aún en la mesa, el libro a medio leer en su mesita de noche. Cada objeto era un recordatorio, un puñal que se retorcía en la herida. Y con la noche llegó el frío. No solo el frío de la temperatura que bajaba, sino un frío que me calaba hasta los huesos, que venía de adentro. La esperanza se convirtió en angustia, el amor en un resentimiento sordo que intentaba sofocar. ¿Cómo pudo hacerme esto? Después de todo, después de tantos sacrificios, de tantas privaciones por él, me sentí un viejo inútil,
un padre fallido, un hombre que había derramado su alma en una copa que su propio hijo había pateado sin mirar atrás. Mis recuerdos, como sombras juguetones, bailaban en la penumbra de la sala. Recordé cuando era pequeño, sus primeros pasos tambaleantes en el patio de tierra. Recordé las madrugadas en vela cuando tuvo fiebre alta, mi mano en su frente, la oración silenciosa pidiendo a Dios que le quitara el mal. Recordé sus dibujos de niño, pegados con cinta adhesiva en la nevera, con un sol amarillo y una casa con chimenea, y nosotros, sus padres, agarrados de la mano, sonriendo. ¿Dónde quedó ese niño? ¿Dónde quedó ese amor incondicional que nos unía? El dolor, amigos, me consumía por dentro. Era un fuego lento, pero implacable, que quemaba cada fibra de mi ser. Me sentía vacío, hueco, como una nuez de la que han sacado la pulpa. Caminaba por la casa y mi propio eco me asustaba. La cama de mi hijo, tendida y fría, era un monumento a su ausencia. Su armario, con la ropa que había dejado, era un recordatorio cruel de lo que ya no estaba. Ya no había ruido de videojuegos, ni el murmullo de sus amigos, ni la puerta que se abría con estrépito, solo el silencio, un silencio denso y pesado, que se pegaba a las paredes y se metía en cada rincón de mi corazón. Y en medio de ese silencio asfixiante, una pregunta me taladraba la mente sin descanso. ¿Dónde estaba? ¿Estaría bien? ¿Comería? ¿Tendría frío? A pesar de la rabia, a pesar de la herida abierta, el amor de padre seguía allí, terco, irracional, preocupado por el destino de su cría. Esa fue, quizás, la tortura más grande de todas. El saber que se había ido, sin una palabra, sin una explicación, y la certeza de que yo, su padre, no sabía absolutamente nada de su paradero. Solo me quedaba la imagen de su espalda, la mochila al hombro, y el sonido hueco de una puerta cerrándose para siempre. O eso creí yo, en mi ingenuidad de padre herido. Ah, si hubiera sabido entonces el verdadero terremoto que estaba por venir. Si hubiera sabido que ese adiós era solo el inicio de un camino que me llevaría al abismo y de vuelta, con sorpresas que me romperían el alma. Pero eso, amigos, ya es otra parte de esta historia. No se despeguen porque lo que viene les va a helar la sangre. Ay, mi gente querida. ¿Se acuerdan de cómo les conté que mi hijo se fue como un fantasma, dejando solo un hueco negro en mi pecho? Pues bien, ese hueco, esa herida abierta y sangrante que sentí el día que se marchó, no se cerró. Al contrario, se convirtió en una llaga profunda, en una úlcera que me carcomía por dentro con cada amanecer. Porque una cosa es el golpe súbito de la partida, y otra muy distinta es la tortura lenta, la agonía que es vivir día tras día sin saber. ¿Saben lo que es eso? ¿Saben lo que es levantarse cada mañana, mirar la almohada vacía en su cama y sentir que el aire no te llega a los pulmones? Los días se hicieron semanas, las semanas meses. Dios santo, cuántos meses de angustia. Parecía que el tiempo se había confabulado en mi contra, que cada tic-tac del reloj era una patada en el alma, recordándome su ausencia, su silencio. Ya no era ese dolor agudo del principio, no. Era algo mucho más profundo, más perverso. Era como si mi alma se hubiera teñido de gris, de un color apagado y sin vida, el color de la desesperanza. Cada mañana, al abrir los ojos, el sol entraba por la ventana, pero para mí no había luz. Solo un recordatorio cruel de que otro día había empezado, y otro día pasaría sin noticias de mi muchacho. Me levantaba de la cama, arrastrando los pies, como si llevara anclas de plomo en el alma. Me miraba al espejo y veía a un extraño, un viejo encorvado, con el rostro más surcado de lo que recordaba, los ojos inyectados en sangre por las noches en vela. ¿Quién era ese hombre? ¿En qué momento me convertí en esta sombra de lo que fui, consumido por la preocupación? La casa, mi hogar, antes lleno de risas, de las discusiones que teníamos, de su música a todo volumen, ahora era un sepulcro, un silencio tan pesado que parecía aplastar las paredes, los muebles, hasta mi propio aliento. Me sentaba a la mesa a comer, y su silla vacía me gritaba. Me parecía verlo allí, desganado, con esa mirada suya de joven rebelde. Y entonces la comida se me hacía nudo en la garganta. No me pasaba un solo bocado sin que un amargo sabor a soledad se me subiera por la garganta. ¿Llamadas? Hice todas las que pude. A sus amigos, a los pocos conocidos que teníamos en común. Al principio, había una especie de esperanza en la voz de la gente. Ya aparecerá, no se preocupe, don. Pero con el tiempo, esa esperanza se desvaneció, dando paso a una lástima silenciosa. Lo siento mucho, no tengo idea. Me sentía como un mendigo de información, rogando por una pista, por un indicio,
por una señal mínima que me dijera dónde estaba mi hijo, si estaba bien, si estaba vivo. Porque créanme, esa era la pregunta que me taladraba el cerebro noche y día. ¿Estará vivo? ¿O la vida, o la calle, o los malos pasos, se lo habrán llevado para siempre? Caminaba por la calle y lo buscaba en cada rostro. Cada joven que pasaba con la cabeza gacha, cada silueta que veía a lo lejos, me hacía pensar, ¿será él? El corazón se me aceleraba, la respiración se me cortaba, y entonces me daba cuenta de que no, nunca era él, nunca. Era una tortura constante de esperanzas efímeras y decepciones aplastantes. Una y otra vez. La incertidumbre es un monstruo silencioso, ¿saben? No te golpea, no te grita, simplemente te atormenta. Se sienta a tu lado en la noche, te susurra al oído tus peores miedos, te muestra imágenes de lo que podría estar pasándole. ¿Estará comiendo? ¿Tendrá frío? ¿Alguien le habrá hecho daño? ¿Estará arrepentido? ¿Pensará en mí? ¿En su viejo padre que lo espera con el alma en un hilo? Intentaba distraerme, claro. Como buen viejo mañoso, traté de retomar mis viejas rutinas. Mi jardín, mis herramientas, mis libros. Pero todo se sentía vacío, sin sentido. ¿Para qué arreglar el rosal si mi hijo no estaba para ver sus flores? ¿Para qué leer un buen libro si no tenía con quién comentarlo, con quién discutir las ideas? Mis pasatiempos, que antes me llenaban el espíritu, ahora solo me recordaban la ausencia de lo que de verdad me importaba. Los vecinos, algunos trataban de acercarse. «Don Luis, ¿quiere que le traiga algo del mercado?» «Don Luis, ¿ha sabido algo de su muchacho?» Sus palabras, aunque bien intencionadas, eran como puñales. Cada pregunta era un recordatorio fresco de mi miseria, de mi fracaso como padre. Porque sí, aunque me duela admitirlo, en el fondo me sentía un fracasado. ¿Qué había hecho mal para que mi hijo me diera la espalda de esa manera? ¿Qué error había cometido para que prefiriera la calle al calor de su hogar? Esas preguntas me carcomían, me corroían, me dejaban sin aliento. Había noches en las que me sentaba en el porche, en la misma mecedora donde tantas veces lo arrullé de niño, donde le leí cuentos, donde lo vi crecer, y me quedaba horas, mirando el cielo estrellado, buscando una señal. Le pedía a Dios, al universo, a quien sea que me escuchara, que me diera una pista, una pequeña luz en la oscuridad. ¿Dónde estás, hijo? ¿Dónde andas, mi muchacho? Se musitaba al viento, y solo el eco de mi propia voz, rota y desesperada, me respondía. El viento se llevaba mis ruegos y me devolvía un silencio cruel, un silencio que me decía que estaba solo, totalmente solo en esa espera interminable. Cada festividad era un tormento. El Día de las Madres, el Día del Padre, su cumpleaños, la Navidad. Ay, la Navidad. Esa fue la peor. La casa decorada, las luces parpadeando, la mesa puesta, y solo yo, con la cena fría y el corazón helado. Recuerdo que prendí la televisión, intentando ahogar el silencio con villancicos, pero cada melodía dulce me hacía llorar. Me recordaba navidades pasadas, cuando él era un niño, con los ojos llenos de ilusión. Y ahora solo había vacío, un vacío tan grande que parecía tragarse la alegría de todo el mundo. No saben la cantidad de veces que pensé en rendirme, en dejar de buscar, en aceptar que quizás ya no volvería. Pero, ¿cómo puede un padre rendirse con su hijo? ¡Es imposible! Hay una fuerza dentro de uno, una llama diminuta pero obstinada, que te empuja a seguir, a no perder la fe, a creer que, quizás, un día, ese golpe en la puerta que tanto anhelaba se haría realidad. Era una fe irracional, una fe que se negaba a morir, a pesar de que cada amanecer sin él me arrancaba un pedazo de esperanza. La soledad era mi compañera constante. Me seguía a todas partes, al mercado, al parque, incluso en mis propios pensamientos. Mis amigos, los que me quedaban, intentaban animarme, sacarme de casa, pero no era lo mismo. ¿Cómo iba a reír? ¿Cómo iba a disfrutar? Si la mitad de mi corazón andaba perdida, a la deriva, en alguna parte del mundo. Me sentía viejo, no de edad, sino de espíritu. Mis huesos dolían, no por la artrosis, sino por el peso de la pena. Mi espalda estaba encorvada, no por los años de trabajo, sino por la carga de la ausencia. Y entonces, mi gente, cuando la desesperanza parecía haber echado raíces profundas en mi alma, cuando ya casi me había resignado a que mi vida sería esta, una espera eterna, un luto en vida. Justo en ese momento de rendición silenciosa, cuando menos lo esperaba y cuando mi corazón ya casi no tenía fuerzas para bombear la sangre con ilusión, la vida, siempre la vida, con sus vueltas y revueltas, decidió darme un guantazo, un golpe en la puerta.
Y fue un golpe que cambió todo, que lo puso todo patas arriba, que me dejó sin aliento, pero que también traería consigo un misterio aún más grande, y quizás una nueva razón para vivir. Pero eso, amigos míos, eso fue lo que vino después de esta angustia que les cuento, después de estos meses que se sintieron como una eternidad. Estos meses donde cada día era una tortura, donde cada amanecer me recordaba su ausencia y la incertidumbre de no saber dónde, diablos, estaba mi muchacho. Es el preludio de lo que les voy a contar. Agárrense fuerte. Mis días se habían convertido en una larga hilera de atardeceres vacíos, uno tras otro, desdibujándose en una misma bruma de melancolía. ¿Sabes lo que es vivir esperando algo que sabes que nunca va a llegar? Esa era mi condena. Cada mañana me levantaba con el mismo peso en el pecho, la misma punzada en el alma que me recordaba la silla vacía en la mesa, el silencio ensordecedor de los pasillos, la ausencia de la voz de mi hijo. Mi muchacho, mi propia sangre, se había ido dejándome un agujero tan grande que sentía que ni la tumba de mis padres había dolido tanto. Los vecinos, la buena gente, intentaban darme consuelo. «Ya volverá don Alfredo», decían con sus voces suaves, con una compasión que me quemaba más que ayudaba. Porque ellos no lo entendían, ¿verdad? No sabían que cuando un hijo se va así, sin un adiós, sin una explicación, se lleva consigo un pedazo de tu futuro, de tus esperanzas, y te deja solo con el eco de los recuerdos. Yo intentaba seguir. Intentaba mantener la casa, ese hogar que un día fue ruidoso y lleno de vida, ahora un mausoleo de ilusiones perdidas. Regaba las plantas, me sentaba en el mismo sillón de siempre a leer el periódico viejo. Intentaba no mirar la puerta con esa insistencia tonta que me hacía parecer un perro abandonado. Pero cada vez que un auto pasaba por la calle, mi corazón daba un salto traicionero. Cada vez que el teléfono sonaba, una chispa de esperanza se encendía, solo para apagarse en la voz de algún pariente lejano o de alguna compañía ofreciéndome ofertas que no me interesaban. ¿A quién le interesan ofertas de telefonía cuando tu alma se está desintegrando? Los meses se hicieron eternos. Se arrastraron como cadenas pesadas, marcados por la indiferencia del mundo y la agonía de mi soledad. La gente dejó de preguntar por él. Es lo normal, ¿verdad? La vida sigue, y la tragedia ajena se olvida. Pero para mí, cada día era una página nueva en el mismo libro de dolor. La rabia, esa compañera fiel, se había convertido en una brasa constante en mi interior. Rabia hacia él por irse. Rabia hacia mí por no haberlo podido detener. Por no haber visto las señales. Por no haber sido el padre que quizás necesitaba. Y, sobre todo, rabia hacia el destino. Ese tejedor cruel que nos deshilacha la vida sin preguntar. Una tarde, una de esas tardes grises y silenciosas que ya se sentían como una extensión de mi propia alma, yo estaba en la cocina, calentando el agua para mi café amargo. El sol se estaba escondiendo detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranjas y morados que siempre me parecieron bellos, pero que ahora solo me recordaban la belleza que se había ido de mi vida. Estaba sumido en mis pensamientos, en el lamento silencioso de un padre que se sabe solo. El aroma del café empezaba a impregnar la casa, un consuelo tenue en el frío de la existencia. Y fue entonces, cuando menos, muchachos, cuando menos me lo esperaba, cuando mi mente estaba más lejos, más sumergida en el pozo de la ausencia, que ocurrió. Un golpe seco, no un golpe normal, de esos que dan los carteros o los vecinos para pedir un poco de azúcar. No. Fue un golpe con una fuerza inusitada, como si la madera de la puerta se quejara. Un golpe que retumbó por toda la casa, arrancándome de mis pensamientos como un rayo. Mi corazón, ese viejo músculo cansado, dio un salto. No sé si fue de miedo o de una esperanza que se negaba a morir, o tal vez de la pura sorpresa porque en esa casa, a esa hora, ya nadie solía llamar. Me quedé quieto, la cuchara de café a medio camino hacia la taza. ¿Quién podía ser? La pregunta se me anudó en la garganta. Mi mente intentó encontrar una explicación lógica, pero mi cuerpo ya se movía. Mis pies, casi por instinto, comenzaron a arrastrarme hacia la entrada. Cada paso era un peso, una anticipación mezclada con una cautela extraña. La casa, que siempre había sentido grande y vacía, de repente se me antojaba pequeña, asfixiante. El silencio que siguió al golpe, ese silencio cargado, era más estruendoso que cualquier grito. Podía escuchar el eco de mis propios pasos sobre el piso de mosaico. Sentía la sangre correr por mis venas. Un zumbido en mis oídos que no me dejaba pensar con claridad. Llegué a la puerta. No era la misma puerta que mi hijo había cruzado hace tanto tiempo. No, había cambiado. Se sentía diferente,
como si ella misma supiera que había sido testigo de una herida profunda. Mi mano tembló un poco al extenderla hacia el pomo frío. Me detuve un segundo, un instante, ¿saben? Como si mi subconsciente me dijera, Alfredo, lo que está al otro lado de esta puerta va a cambiarlo todo de nuevo. Pero ya estaba ahí, frente a esa madera, y la curiosidad, o quizás esa chispa tonta de esperanza de la que les hablaba, era más fuerte que cualquier presentimiento. Respiré hondo. El aire se sentía denso, pesado. Abrí, y ahí estaba él. Ahí estaba mi hijo, mi muchacho. No el que recordaba, no el joven lleno de rabia que se había marchado, ni el niño travieso de mis recuerdos. Este era un hombre diferente. Los meses, o quizás lo que sea que le hubiera pasado, le habían tallado nuevas líneas en el rostro, un surco profundo de cansancio bajo los ojos que me pareció viejo, prematuramente viejo. Sus hombros estaban caídos, su cuerpo encogido, como si cargara un peso invisible, o quizás uno muy, muy real. Su ropa, ajustada y sucia, no le quedaba bien, o se veía descuidada, como si hubiera dormido con ella puesta durante semanas. Olía a polvo, a camino, a intemperie. Pero lo que me golpeó, lo que me dejó sin aliento, no fue solo su aspecto, fue su mirada. ¡Ay, su mirada! Era una mirada perdida, vacía de cualquier brillo, como si sus ojos hubieran visto algo que no deberían o hubieran perdido todo lo que alguna vez valoraron. No había en ella ni la rabia de antes, ni el desafío, ni siquiera un atisbo de reconocimiento. Era la mirada de un alma errante, de alguien que llevaba mucho tiempo deambulando sin rumbo fijo. Y en esa mirada, por encima de todo el cansancio y la desolación, había un temor palpable, un miedo que se le desbordaba por los poros, que lo hacía encogerse frente a mí, su padre, como si esperara un castigo o, peor aún, una indiferencia. No podía hablar. La garganta se me secó. Un nudo de emociones se me subió hasta la boca del estómago. ¿Rabia? Sí, un poco. ¿Dolor? Un océano. ¿Alivio de verlo vivo? Un rayo que me atravesó. Pero por encima de todo, una confusión abismal. Porque lo que él traía en sus brazos, lo que traía en sus brazos, era un bulto envuelto en una manta vieja y descolorida. No pude ver bien al principio. La poca luz de la tarde y la sombra que hacía su cuerpo me lo impedían. Pero era un bulto que él sostenía con una delicadeza, con una ternura que jamás le había visto. Sus brazos, antes fuertes y altaneros, ahora rodeaban ese paquete con una posesión extraña, casi protectora, como si fuera lo más valioso y frágil del mundo. La forma en que lo apretaba contra su pecho, la manera en que sus ojos, esa mirada perdida, se desviaban hacia él, me gritaba que ahí había algo más. Un secreto vivo y latiendo, un gemido. Sí, un gemido apenas audible. Se escapó de ese bulto. Un sonido diminuto que rompió el silencio de mi entrada, que quebró la burbuja de incredulidad en la que me había metido. Mis ojos se abrieron desmesuradamente. No podía ser. ¿Qué era eso? ¿Un cachorro? ¿Un animal herido? No. La forma, el tamaño, el instinto me decía que no. Él no decía nada. Solo me miraba con esos ojos ausentes, y luego bajaba la vista hacia el bulto, como si buscara en él la fuerza o el permiso para seguir. La manta se movió un poco y por un instante pude ver una cabeza pequeña, cabello fino, una mano diminuta que se asomaba por entre la tela, y luego un llanto suave pero inconfundible. Era un bebé. ¡Un bebé! La palabra se me atascó en la garganta. Mi mente intentó procesar la imagen. Mi hijo, el que se fue con las manos vacías y el corazón lleno de resentimiento, ahora parado en mi umbral con un ser humano minúsculo y vulnerable en sus brazos. Mi respiración se volvió errática. Sentí un mareo. ¿Qué demonios había pasado? ¿Dónde había estado? ¿De quién era esa criatura? Mi nieto. El pensamiento me atravesó como una espada. Ese pequeño ser, inocente y frágil, era mi nieto. Un desconocido, un milagro, un problema. Todo a la vez. El aire entre nosotros se hizo tan espeso que casi no podía respirar. Podía sentir el pulso martilleando en mis sienes. No hubo palabras. No hubo reproches de mi parte, ni excusas de la suya. Solo el silencio que gritaba mil preguntas y el llanto suave de esa criatura que lo cambiaba todo. Mi hijo. El hombre que una vez juró no necesitar a nadie. Ahora estaba ahí, quebrado, con un secreto palpable en sus brazos. Un secreto que era la vida misma. Y una mirada que pedía, sin pedir, una salvación. En ese momento, mis brazos se sintieron pesados, mis piernas como plomo. La rabia que había sentido por su abandono, el dolor, la frustración, todo eso se mezcló con esta nueva y abrumadora realidad. No era el regreso que había imaginado.
No era la disculpa, la explicación. Era algo mucho más complejo, más profundo, más aterrador. Era la promesa de un torbellino. Era mi vida, la que creía tener bajo control, siendo arrancada de cuajo, girando en una espiral que yo no podía prever. ¿Qué se hace en un momento así? ¿Se le cierra la puerta en la cara al hijo que regresa así, o al nieto que no sabes que existe? ¿Se le grita, se le exige, se le abraza? Mi cuerpo no reaccionaba. Mi mente corría a 1000 por hora intentando asimilarlo todo. El bebé seguía gimoteando, un sonido pequeño que, sin embargo, lo llenaba todo. Y mi hijo, mi muchacho, seguía ahí, inmóvil, sus ojos clavados en mí, esperando. ¿Esperando qué? ¿Un juicio? ¿Un perdón? ¿Un refugio? No lo sé. Pero algo dentro de mí, ese viejo instinto de padre, de abuelo, me dijo que esa noche, la vida de los dos, la de mi hijo y la mía, iba a cambiar para siempre. Y la vida de ese pequeño ser inocente, que ahora era parte de nosotros, apenas comenzaba en ese umbral. El misterio se había plantado en mi puerta, envuelto en una manta vieja y con la mirada perdida de mi propio hijo. Y yo, solo yo tenía que desentrañarlo. Tenía que abrir la puerta a lo desconocido. Mis ojos, ¿sabes? A mis ojos se fijaron en él como si estuviera viendo un fantasma, pero no era el fantasma de mi hijo el que me helaba la sangre. Era la imagen viva, palpable, de un muchacho que había huido y que ahora regresaba cargado con un enigma que me arrancaría la poca paz que me quedaba. No era el mismo. Los meses lo habían marcado. Habían dejado en su rostro una palidez enfermiza, unas ojeras profundas que le daban a sus ojos el aspecto de dos agujeros negros, vacíos, sin el brillo de la juventud que le conocía. Sus hombros, antes recios y orgullosos, parecían haberse encogido, cargando un peso invisible que no lograba comprender. Pero lo que más me golpeó, lo que me hizo sentir que el suelo se desmoronaba bajo mis pies, no fue su aspecto desolado, no fue el reencuentro que nunca imaginé. No, mi gente, fue lo que sostenía entre sus brazos. Ahí, acurrucado, envuelto en una mantita que ya se veía algo raída, dormía un bebé. Un ser pequeño tan frágil que mi corazón dio un vuelco. Un pellizco de ternura inmensa me atravesó el pecho, un sentimiento tan puro y desconocido que por un instante, un microsegundo eterno, olvidé todo lo demás. Olvidé la huida, olvidé la angustia, olvidé las noches en vela. Solo existía esa criaturita inocente, ese paquetito de vida que mi hijo problemático y perdido, me traía a la puerta de mi casa. ¿Te imaginas tú que me escuchas, la mezcla de emociones? El alivio de verlo, la sorpresa del niño y de repente, una punzada de pánico que se abría paso entre la confusión. ¿Un bebé? ¿De dónde? ¿De quién? ¿Qué había pasado en todos esos meses de silencio y desasosiego? Y como si el universo no quisiera darme respiro, el golpe siguiente no tardó en llegar. Mientras yo intentaba procesar la imagen de mi hijo con un niño en brazos, vi su otra mano. La sostenía de forma extraña, pegada al cuerpo, como si intentara esconder algo. Pero no lo logró. Era un sobre de papel manila, de esos que usamos para guardar documentos importantes, abultado, pesado. Y lo que vi por una pequeña rasgadura en una de sus esquinas me dejó sin aliento. Billetes. Verdes, impecables, apilados con una pulcritud que contrastaba con la desolación de mi hijo. ¡Papá! Su voz, mi gente, sonó como un susurro roto. Apenas un hilo de sonido que parecía escaparse de lo más profundo de su garganta. Estaba seca, áspera, como si no la hubiera usado en años. Sus ojos, esquivos, se negaban a encontrar los míos, fijos en algún punto imaginario detrás de mí, en la pared. Papá, yo no sé qué hacer. El bebé, ajeno a todo el drama que se desplegaba a su alrededor, emitió un pequeño quejido, y mi hijo, con un instinto casi mecánico, lo acunó con más fuerza. Sus manos temblaban, y yo, que me había quedado mudo, con la boca seca, incapaz de articular una sola palabra, solo pude mirar ese sobre, esos billetes. Esto, continuó, casi con urgencia, como si temiera que el silencio le robaría la oportunidad de hablar. Esto no es mío, papá. Te juro que no es mío. No lo robé. Las últimas palabras salieron en un soplo, apenas audibles, y su mirada finalmente se cruzó con la mía, llena de una desesperación tan profunda que me partió el alma. No había desafío, no había la rabia adolescente que le conocía, solo un miedo atroz. $10,000. Esa cifra, mi gente, retumbó en mi cabeza como un trueno. $10,000 en un sobre, en las manos de mi hijo, que juraba y perjuraba que no eran suyos.
¿Quién en su sano juicio lleva $10,000 que no son suyos? ¿Y por qué? ¿Para quién? ¿Y el bebé? Un ser tan pequeño, tan puro. ¿Cómo encajaba en todo este rompecabezas de dinero misterioso y huida? El aire, te lo juro, se me cortó. Sentí que los pulmones se me negaban a inhalar, a exhalar. Un frío glacial me recorrió la espalda, a pesar del calor de la tarde. Mi visión se nubló por un instante, y tuve que aferrarme al marco de la puerta para no perder el equilibrio. Hijo, apenas logré decir, mi voz sonando ronca, irreconocible para mí mismo. Hijo, ¿qué me estás diciendo? ¿Quién es este niño? ¿Y ese dinero? ¿Qué significa todo esto? Él negó con la cabeza, sus labios apretados en una línea fina, casi inexistente. Sus ojos se volvieron a desviar, clavándose en el suelo, como si allí pudiera encontrar las respuestas que yo le exigía. El temblor en sus manos se intensificó, tanto que la cabeza del bebé se movió ligeramente, aunque no llegó a despertarlo. Pobre criatura, tan ajena al drama que éramos los adultos a su alrededor. Yo, que ya había pasado por el infierno de su ausencia, ahora me enfrentaba a un purgatorio de preguntas sin respuesta. Mi hijo, el mismo que había crecido bajo mi techo, que había compartido mis risas y mis regaños, que había sido mi orgullo y mi desvelo, estaba parado frente a mí como un extraño, cargando la prueba de una vida que yo no conocía, de secretos que gritaban por ser revelados. ¿Te has sentido alguna vez así? Con el corazón desgarrado entre el amor incondicional por tu hijo y el pánico ante lo desconocido que te traía. Es un dolor sordo, mi gente, que no te permite gritar, que te ahoga lentamente. Quería abrazarlo, estrecharlo entre mis brazos y decirle que todo iba a estar bien, que siempre encontraríamos la manera. Pero la presencia del bebé, y sobre todo la del sobreabultado, me impedían moverme. Era como si una fuerza invisible me hubiera anclado al suelo, observando la escena con una mezcla de horror y una extraña fascinación. Los billetes, a pesar de estar dentro del sobre, parecían quemarme los ojos. $10,000. Era una cantidad considerable para un muchacho que se había marchado sin un centavo en el bolsillo. ¿De dónde lo había sacado? La palabra no lo robé seguía resonando en mi cabeza, una señal de alarma que no podía ignorar. Había algo más, algo oscuro y peligroso, que se escondía detrás de esa declaración. «Pasa, hijo». Logré musitar, haciéndome a un lado, mi mirada todavía clavada en el pequeño ser que dormía plácidamente. «Pasa. No podemos quedarnos aquí en la puerta, entra». Él obedeció, sus pasos lentos, arrastrados, como si cada movimiento le costara un esfuerzo titánico. Atravesó el umbral de la casa que lo vio nacer y lo vio crecer, la misma casa que había abandonado con un portazo silencioso hacía meses. El olor a hogar, a café recién colado y a recuerdos, debió envolverlo. ¿Qué sentiría al pisar de nuevo ese suelo? ¿Remordimiento? ¿Alivio? No lo sabía. Su rostro era una máscara de sufrimiento y miedo. Al entrar, la luz de la sala lo bañó, y pude ver con más claridad los detalles del bebé. Tenía un mechón de cabello oscuro, muy fino, que asomaba por debajo de la mantita. Sus mejillas eran regordetas, rosadas, y su boca, diminuta, estaba ligeramente abierta, emitiendo pequeños soplidos al dormir. Era hermoso, mi gente, un milagro de vida, y en ese instante, el abuelo en mí se despertó con una fuerza abrumadora. La confusión y el pánico seguían ahí, sí, pero se mezclaban con una oleada de amor protector que me hizo temblar. Ese bebé era mi nieto, mi sangre. No importaba de dónde viniera o en qué circunstancias había llegado, era mío para amar y proteger. Mientras mi hijo se sentaba en el viejo sofá, con el bebé aún en brazos, y el sobre con el dinero apretado contra su regazo, lo observé. Parecía un náufrago que acababa de llegar a tierra firme después de una tormenta brutal. Su ropa estaba gastada, sucia, como si hubiera dormido a la intemperie durante días. Su barba crecida le cubría parte del rostro, dándole un aspecto aún más desmejorado. Quería preguntarle todo, quería exigirle respuestas, quería saber cada detalle de su huida, de su sufrimiento, de este misterioso regreso. Pero algo en su postura, en la forma en que protegía al bebé, en la tensión de su cuerpo, me decía que no era el momento. Los silencios que llenaron la sala, mi gente, eran de esos que gritan verdades. No eran silencios vacíos, sino cargados de 1000 palabras no dichas, de reproches, de miedos, de arrepentimientos. Yo lo miraba, y él miraba al bebé, y el bebé dormía, ajeno al peso del mundo que se cernía sobre nosotros. ¿Tienes hambre? Le pregunté al fin, rompiendo ese silencio que me asfixiaba. Era una pregunta trivial, sí, pero era lo único que se me ocurrió para empezar a desenredar esa madeja. Tenía que darle algo,
ofrecerle un respiro antes de adentrarme en el abismo de sus secretos. Él levantó la mirada, sus ojos todavía evasivos. Sí, papá. Un poco. Su voz seguía siendo un murmullo, pero al menos había respondido. Una pequeña victoria en medio de tanta incertidumbre. Me levanté y fui a la cocina, mi mente funcionando a 1000 por hora. Mientras preparaba algo sencillo, un par de huevos revueltos y unas tortillas, mi corazón no dejaba de latir desbocado. El bebé, el dinero, la huida, todo se mezclaba en una sinfonía caótica de angustia y ternura. Es curioso, ¿no crees? Cómo la vida te golpea con lo inesperado, cómo te quita la paz y al mismo tiempo te entrega la razón para seguir luchando. Ese bebé, mi nieto, ya se había instalado en lo más profundo de mi ser, y con él, la certeza de que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que saber la verdad, por él, por mi hijo, por la dignidad que sentía que se nos escapaba entre los dedos. La imagen de mi hijo con el bebé en brazos y el sobre abultado con esos $10,000 que no eran suyos, se había grabado a fuego en mi memoria. Era el inicio de algo grande, de algo que transformaría mi vida de una manera que jamás pude prever. Y te lo digo desde ahora, mi gente, ese sobre y ese bebé no eran solo objetos, eran las llaves de un misterio que me arrastraría por un camino peligroso, pero que al final me llevaría a entender la verdadera fuerza de un padre y de un abuelo. Mi gente, el mundo se me había caído encima y a la vez se había renovado. ¿Cómo explicar esa paradoja? Tenía a mi nieto, una criaturita inocente, latiendo contra mi pecho, y a mi hijo, el que se había ido como un ladrón en la noche, frente a mí, pero también tenía ese sobre abultado, ese dinero que olía a problema, a algo sucio, a algo que no me dejaba respirar. Los $10,000, la cara de mi hijo, todo se mezclaba en un torbellino que me dejaba aturdido. El bebé, ajeno a todo ese drama, solo buscaba el calor de mi regazo, un refugio en medio de la tormenta. Sus pequeños dedos se aferraban a mi camisa como anclas, como si supiera, en su inocencia, que yo era su puerto seguro. Después de un momento que pareció una eternidad, donde solo se escuchaba la respiración del bebé y el eco de mis propios latidos acelerados, lo miré. Miré a mi muchacho, a ese hombre que era y no era mi hijo. Sus ojos, esos ojos que un día fueron brillantes y llenos de sueños, ahora estaban velados, opacos, como ventanas empañadas por una tormenta interior. Tenía el rostro demacrado, más delgado de lo que recordaba, con la piel estirada sobre los pómulos como si el tiempo o alguna pena profunda le hubiese robado la carne. Un rastro de barba descuidada, mechones de pelo apelmazado. Era un espectro, no el joven fuerte y altivo que me dio la espalda. «Hijo», le dije, mi voz rasposa, cargada de una mezcla de alivio, rabia y, sobre todo, una preocupación que me taladraba el pecho. «¿Qué significa esto? ¿Quién es este niño? ¿Y este dinero? Por el amor de Dios, háblame». Él no respondió de inmediato. Bajó la mirada, como si el suelo de mi humilde sala guardara las respuestas que él no se atrevía a pronunciar. Se retorcía las manos, un gesto nervioso que me recordó al niño asustado que alguna vez fue. Era un baile de evasión, un lenguaje corporal que gritaba más fuerte que cualquier palabra. ¿Alguna vez han visto a alguien intentar volverse invisible, mi gente? Así estaba él, deseando desaparecer de mi vista, de mis preguntas, de la dura realidad que acababa de estrellarse contra nosotros. «No puedo, papá», balbuceó finalmente, su voz un murmullo apenas audible, áspero y tembloroso, como si cada palabra le costara un pedazo de alma. Era un hilo de sonido tan frágil que temí que se rompiera en cualquier momento. No puedo explicarlo ahora». ¿Que no puedes explicarlo ahora? Mi paciencia, que ya era escasa, se rompió como un cristal golpeado. El dolor en mi voz era palpable. La frustración me quemaba la garganta. ¿Te parece poco? Vienes después de meses de silencio, de angustia que me carcomía las entrañas, con un bebé que es mi nieto y una fortuna que no es tuya, y me dices que no puedes explicarlo. ¿Acaso crees que el corazón de tu padre es de piedra? ¡Chingados, hijo! ¿Qué te pasó? Las últimas palabras salieron más como un lamento que como un reproche. El pequeño en mis brazos soltó un quejido, asustado quizás por el repentino aumento en mi tono de voz, y lo acuné, meciéndolo suavemente, intentando calmarlo, y a la vez, calmarme a mí mismo. Mi hijo levantó la vista y sus ojos se encontraron brevemente con los míos. Vi en ellos una mezcla de culpa, vergüenza y un miedo tan profundo que me heló la sangre. Era un miedo diferente al que había visto antes. No el miedo de un niño regañado, sino el pánico frío y paralizante de alguien atrapado en algo mucho más grande y oscuro. «Papá, por favor». «Te lo juro».
Te lo juro por la vida de este niño, que lo hice por él, dijo, señalando al bebé con un movimiento de cabeza apenas perceptible. Su voz seguía temblorosa, pero había una urgencia, una súplica desesperada que no pude ignorar. Necesito tiempo. Dame un poco de tiempo, estoy en un lío muy grande. Un lío muy grande. Esas 4 palabras resonaron en la sala, cargadas de una ominosa promesa. ¿Qué tan grande podía ser un lío que te hiciera huir de casa, aparecer con un bebé y una cantidad de dinero que no te pertenecía? Mi mente empezó a tejer escenarios, cada uno más aterrador que el anterior. ¿Deudas? ¿Problemas con gente peligrosa? ¿Robo? ¿O algo peor? El corazón me latía con fuerza contra las costillas, como un pájaro enjaulado intentando escapar. El peso del sobre en mi mano se volvió insoportable, una carga que me quemaba la piel. ¿Tiempo? ¿Qué tiempo, hijo? ¿Qué crees que estoy haciendo? Llevo meses esperando. ¿Y ahora me pides más tiempo? Le solté, mi voz más suave esta vez, pero con la dureza de la desesperación. ¿No te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Me estás pidiendo que ignore todo esto, que cierre los ojos a un misterio que tiene la cara de mi nieto y el olor a peligro. ¿Es que no piensas en mí? ¿En cómo me has tenido estos meses, sin saber si estabas vivo o muerto? Si te habías metido en algún hoyo del que no pudieras salir. Me consumía la incertidumbre, hijo. Me acerqué a él, el bebé aún en mis brazos, y le puse el sobre con el dinero en las manos, casi empujándoselo. Dime de dónde salió esto. Dime por qué lo tienes. Y dime de quién es este niño. Dime la verdad, carajo. Mírame a los ojos y dime la verdad. Aunque me duela el alma, dime la verdad. Sus ojos esquivos como los de un venado asustado, se desviaron una y otra vez. Intentaba mantener la mirada, pero era como si una fuerza invisible lo jalara hacia el suelo, hacia el olvido. Su cuerpo temblaba ligeramente, un estremecimiento casi imperceptible. Pero yo, que lo conocía desde que estaba en el vientre de su madre, lo noté. Cada fibra de su ser gritaba angustia, terror, una carga que lo aplastaba. Era el temblor de la impotencia, de la culpa, de la desesperación. Papá, por favor, no me presiones, suplicó. Las palabras salieron con dificultad, entrecortadas. Es complicado. Es más de lo que puedes imaginar. Más de lo que puedo imaginar. Me reí, una risa hueca y amarga que no tenía nada de alegría. Hijo, después de todo lo que he vivido, después de criar a un muchacho rebelde como tú, de ver cómo te ibas sin una despedida, ¿crees que hay algo que pueda sorprenderme? He visto la traición, el desprecio, la ingratitud. Soy un viejo lobo de mar, muchacho. He navegado por aguas turbulentas toda mi vida. Dime, ¿acaso crees que no puedo soportar tu verdad? ¡Anda, hijo! ¡Suéltalo de una vez! ¿Qué es lo que te tiene tan atado, tan mudo? ¿Qué fantasmas te persiguen? El bebé, ajeno a mi desesperación, soltó un bostezo y se frotó los ojos con su puñito. La imagen de esa criatura, tan frágil y dependiente, en contraste con el drama que se desarrollaba, era brutal. Esa pequeña vida era la prueba irrefutable de que algo enorme había pasado, algo que había cambiado el rumbo de mi hijo y, por extensión, el mío. Mi hijo se sentó en el sofá viejo, ese sofá donde tantas veces lo regañé, donde tantas veces le di consejos que nunca escuchó. Hundió la cara entre las manos y sollozó. No era un llanto ruidoso, sino un sollozo silencioso, contenido, que me desgarró el alma. Era el sonido de un hombre quebrado, de un joven que había perdido el camino y no sabía cómo regresar. El sonido de un secreto demasiado pesado para cargar solo. ¿Estás en problemas con la ley? Le pregunté, bajando el tono, suavizando mi voz. El instinto paternal, ese que nunca muere, resurgió con fuerza. La rabia dio paso a la compasión, a la urgencia de protegerlo, de salvarlo. ¿O con gente peligrosa? Hijo, dime la verdad. Si es así, juntos encontraremos una solución. Pero no puedes seguir callando. Este niño, este dinero, no son poca cosa. Son una bomba de tiempo. Él levantó la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos, pero aún había una obstinación, una barrera que no podía o no quería cruzar. No puedo, papá. Si hablo, pongo en peligro a alguien. Pongo en peligro al bebé. Y con esas últimas palabras, su voz se rompió por completo. Ese fue el golpe de gracia. El miedo se apoderó de mí, un miedo frío y paralizante que me subió por la espalda hasta el cuello. Si hablar ponía en peligro al bebé, si mi nieto, que acababa de llegar a mi vida, estaba en riesgo por lo que mi hijo había hecho, entonces la historia detrás de todo esto no era solo un lío, era una pesadilla. Una pesadilla de las que te roban el sueño, de las que te hacen mirar por encima del hombro, de las que te marcan el alma para siempre. De repente,
Los silencios se volvieron elocuentes. Cada segundo que pasaba sin que mi hijo hablara, cada mirada esquiva, cada temblor en su voz, eran como gritos ahogados que me taladraban los oídos. Me decían que el dinero no era fruto de un trabajo honrado, que el bebé no era el resultado de un amor idílico, que la huida de mi hijo no fue solo un capricho juvenil. No, mi gente. Esos silencios me gritaban verdades cruelísimas, verdades que mi corazón no quería oír, pero que mi mente ya empezaba a procesar con un escalofrío. ¿Qué clase de peligro acechaba a mi pequeño nieto? ¿Quién era la persona que mi hijo temía poner en riesgo si hablaba? ¿Y cómo esos $10,000 se entrelazaban con todo esto? Las preguntas me bombardeaban la cabeza, una tras otra, sin descanso. El terror se instalaba en cada rincón de mi ser. ¿Había mi hijo, en su desesperación, cruzado una línea que no tenía retorno? ¿Se había metido en un pozo tan hondo que ni yo, con todo mi amor de padre y abuelo, podría sacarlo? Sentí un impulso incontrolable de abrazarlo, de estrecharlo contra mi pecho como cuando era un niño, y decirle que todo estaría bien. Pero el hombre frente a mí no era un niño. Era un hombre roto, asustado, con un secreto que lo consumía, un secreto que ahora también me consumía a mí. Y en sus manos, ese sobre de dinero que seguía ahí, inerte, pero con el peso de 1000 culpas, de 1000 decisiones equivocadas. Lo observé en silencio por unos minutos, mientras el bebé se acurrucaba más cerca de mi pecho, su pequeño aliento cálido contra mi piel, un contraste brutal con la frialdad que sentía en el alma. Vi su lucha interna, el conflicto que lo desgarraba. Quería hablar, eso estaba claro, pero algo o alguien lo tenía atado, lo silenciaba. Y ese algo o alguien era sin duda la clave de todo este embrollo. Mi corazón se encogió. La imagen del muchacho altivo que se marchó se desvaneció, reemplazada por la de un hombre quebrado, consumido por una carga invisible, pero junto a la compasión, también crecía en mí una férrea determinación. No iba a permitir que mi nieto, esta nueva luz en mi vida, viviera bajo la sombra del miedo o de los errores de su padre. Tampoco permitiría que mi hijo siguiera hundido en ese agujero sin fin. «Está bien, hijo», le dije finalmente, mi voz ahora calma, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. «No hablarás ahora, pero lo harás. Y cuando lo hagas, espero que no sea demasiado tarde, porque no me voy a quedar de brazos cruzados. Este niño es mi nieto, mi sangre, y no voy a permitir que viva un solo día con miedo. Y este dinero tiene un origen que tú no quieres confesar. Lo entiendo. Pero yo, mi hijo, yo no soy ciego ni sordo. Y mi corazón de abuelo me impulsará a buscar la verdad por mi cuenta. Así que prepárate, porque lo que tú no me dices, lo voy a averiguar yo. Y créeme, hijo, lo voy a averiguar, aunque me cueste la vida. Nadie va a dañar a este niño. Nadie. ¿Me entiendes?» La mirada de mi hijo por un instante se encontró con la mía. Vi en ella una chispa de sorpresa, de dolor y, quizás, de un efímero alivio. Sabía que sus palabras no me habían convencido. Sabía que mi promesa no era una amenaza vacía. Y supe, en ese momento, que la verdadera batalla apenas comenzaba. La batalla por la verdad, por la redención, por la vida de mi nieto y por el alma perdida de mi hijo. ¿Alguna vez han sentido esa certeza inquebrantable, mi gente? Esa sensación de que la vida te pone en un camino del que no puedes, ni quieres, desviarte, por más peligroso que sea. Yo lo sentí en ese instante. El silencio de mi hijo no me detuvo. Al contrario, fue la chispa que encendió el fuego de mi determinación. Los secretos que él guardaba, esos que le gritaban en el alma, serían descifrados. Y yo, su padre, su abuelo, sería quien lo haría, costara lo que costara. El sol entraba por la ventana, pero para mí seguía siendo de noche. Mi nieto, mi pequeño ángel, dormía plácidamente en la cuna improvisada que le habíamos hecho con viejas mantas y un canasto de ropa. Su respiración era tan suave, tan pura. Y mi hijo, mi carne y sangre, ¿dónde estaba? Dormía en su vieja habitación, con la puerta entreabierta, como si huyera incluso de la luz del amanecer. $10,000 en un sobre y un bebé en brazos. ¿Quién carajos era ese bebé? ¿Y de dónde venía tanto dinero? No eran preguntas. Eran puñales que se me clavaban en el pecho a cada segundo. ¿Saben lo que es mirar a los ojos a tu propio hijo y sentir que hay una pared de cristal entre ustedes? Una pared que no te deja tocarlo, que no te deja entenderlo. Él se había negado a decir una palabra. Solo repetía con esa voz quebrada que me perforaba el alma: «Papá, no puedo hablar. Te lo suplico, no preguntes más. No le pertenece a nadie». ¿A nadie? Por favor. Un bebé no aparece de la nada. $10,000 no caen del cielo.
Mi hijo, mi muchacho que se fue flaco y con la mirada perdida, había vuelto con el alma aún más rota, pero con un secreto que le pesaba más que todo el oro del mundo. No podía quedarme de brazos cruzados. Mi corazón, ese viejo motor que ha visto de todo, me gritaba que tenía que actuar. Ya no era solo mi hijo el que estaba enredado en esta maraña, era mi nieto, un pequeño ser indefenso que había llegado a mi puerta envuelto en el misterio. Mi deber de abuelo, de padre, me obligaba a desenterrar la verdad, por dolorosa que fuera. Tenía que seguir el rastro de ese dinero maldito, el rastro de la madre de mi nieto, el rastro de una historia que mi hijo se negaba a contar. Empecé con el sobre. Era un sobre de papel craft, de esos genéricos, sin ninguna marca o logo. Lo había guardado en un cajón, lejos de la vista de mi hijo, como si al esconderlo pudiera ocultar también el problema que traía consigo. Lo saqué con manos temblorosas una tarde, cuando mi hijo se había quedado dormido de cansancio, y el bebé también descansaba. Era pesado, abultado. 10 fajos de billetes de $100, doblados, casi nuevos. No tenían el olor a humedad de los billetes viejos, ni el sudor de las manos que pasan de mano en el mercado. No, estos billetes parecían recién salidos de un banco. Pensé con la cabeza fría, como me enseñó mi padre, un hombre viejo y su nieto. ¿Cómo se busca la verdad en un mundo que ya no entendía del todo? Mi hijo había regresado sin teléfono. Dijo que lo había perdido. ¿Perdido? ¿O se había deshecho de él? No quería dejar rastro. Recordé. Mi hijo era un buen muchacho, a pesar de sus desvaríos. Un poco impulsivo, sí, pero con un corazón noble. ¿Qué pudo haberlo empujado a una situación tan extrema? Había trabajado en algunas cosas raras, sí, pero nunca nada ilegal. Se había metido en problemas, claro, como todos los jóvenes, pero nunca de esta magnitud. Decidí empezar por lo más básico, las noticias. Esos días, revisaba periódicos viejos, buscaba en internet con la ayuda de la computadora de mi vecino, un muchacho joven y muy amable. Me metía en las redes sociales, en foros. Buscaba casos de bebés abandonados, de dinero extraviado, de desapariciones. Parecía que buscaba una aguja en un pajar. El mundo era un torbellino de tragedias y mi historia, una gota en ese océano de dolor. Pero yo no era el mundo, yo era un abuelo desesperado, y una aguja, por pequeña que fuera, podía ser la clave. Mi hijo apenas salía de casa. Se pasaba las horas mirando a la nada, o meciéndose con el bebé en brazos. Había días en que no comía, otros en que no pronunciaba más de 3 palabras. Le preguntaba, «Hijo, ¿fuiste a alguna clínica? ¿Algún hospital? ¿Dónde nació el niño?» Su mirada se perdía, sus ojos se ponían vidriosos. «Papá, no puedo. Por favor». Esa respuesta era un martillo que me golpeaba en el cráneo, pero también una señal. Si no podía hablar era porque la verdad lo destruiría, o lo habían amenazado. Dios mío, ¿en qué lío se había metido mi muchacho? Empecé a visitar viejos amigos, gente de confianza que había conocido a mi hijo desde pequeño. El dueño de la tienda de abarrotes, la señora del puesto de frutas, el mecánico del barrio. Les preguntaba disimulando como quien no quiere la cosa. ¿No han visto a mi hijo? ¿Parece más delgado? ¿Más preocupado? Nadie había sabido nada de él durante los meses que estuvo fuera. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Hasta que un día la señora del puesto de flores, una mujer de lengua suelta pero de buen corazón, me dijo casi susurrando, «Don Antonio, hace como 2 meses, yo vi a su hijo con una muchacha. Parecía nerviosa, muy flaca. Se subieron a un carro viejo, de esos que parecen desvencijados. Era por la carretera que va a Los Lirios». Los Lirios, un pueblo pequeño, a unas 2 horas de aquí, conocido por sus balnearios y sus casas de descanso, pero también por algunas zonas un poco, digamos, olvidadas. Mi corazón dio un vuelco. Los Lirios, un punto de partida, un nombre. No sabía si era la madre del bebé o si tenía algo que ver con el dinero, pero era un hilo que tenía que tirar. Esa noche no pude dormir. Mi cabeza era un hervidero de pensamientos. Mi hijo y una muchacha, nerviosa, flaca. ¿Sería ella la madre de mi nieto? ¿Qué clase de carro era ese? ¿Por qué tan lejos? ¿Por qué tan en secreto? Los silencios de mi hijo ahora tenían un eco aún más perturbador. Al día siguiente tomé una decisión. Mi nieto era pequeño, pero fuerte. Lo dejaría con la vecina, la misma que me había ayudado con la computadora, una joven madre que sabía de niños. Le dije que tenía que ir a hacer un trámite urgente, algo de papeles. No quería alarmarla, ni mucho menos a mi hijo. Le preparé una excusa sencilla, asuntos del pueblo, y con una bolsita pequeña de víveres subí al autobús más temprano que pude. El viaje a Los Lirios fue largo. Cada kilómetro, cada curva de la carretera, era un tormento. Mi mente volaba.
¿Qué encontraría allí? ¿La verdad que tanto buscaba? ¿O un abismo aún más profundo? Me bajé en la plaza principal. El pueblo era tranquilo, con sus casas coloridas y su gente que parecía vivir sin prisa. ¿Cómo encontraría a una muchacha flaca y nerviosa en un pueblo tan común? Recordé la descripción del coche, viejo, desvencijado. ¿Un taxi pirata? ¿Un auto particular? Decidí ir al lugar donde suelen reunirse los taxistas informales, cerca del mercado. Me acerqué a un grupo de hombres que jugaban dominó bajo la sombra de un árbol. Eran viejos lobos de mar, de esos que todo lo ven y todo lo saben, aunque finjan que no. Buenas tardes, señores, les dije, con mi mejor sonrisa de viejo inocente. Ando buscando a un muchacho, mi sobrino, que me dijo que venía para acá hace un tiempo. Alto, delgado. ¿Lo han visto? Inventé una historia. Mi sobrino se había enamorado de una muchacha del pueblo y venía a buscarla. Sabía que mentir era malo, pero no me quedaba de otra. Uno de ellos, un hombre con bigote canoso y ojos vivaces, me miró de arriba abajo. Pues por aquí pasa mucha gente, don. Muchachos vienen y van. ¿Cómo se llama su sobrino? Pedro, dije el nombre de mi hijo sin pensarlo 2 veces. Pedro. Y me dijo que venía en un carro un poco viejo, con una muchacha también. El hombre se rascó el bigote. Ah, Pedro. Mire usted. Hace como un par de meses, sí que vi a un muchacho con ese nombre. Flaco, así como usted dice. Y venía con una muchacha, sí. Pero la muchacha estaba mal. Muy mal. ¿Y el carro? Sí, era viejo, de esos que traen problemas. Mi corazón latía como un tambor. Mire usted, continué. Mi sobrino es medio despistado. ¿Recuerda qué carro era? ¿O a dónde se dirigían? Otro de los taxistas, más joven, se unió a la conversación. Yo sí me acuerdo de ese carro, don. Era un Chevrolet Caprice del 80 y tantos, color verde, todo oxidado. Lo manejaba un tipo rudo, con un tatuaje en el cuello. No era de por aquí. Y la muchacha, ella parecía estar en apuros. Se bajaron en la carretera, cerca de la entrada al rancho de Los Portales. Los Portales. Otro nombre, otra pista. Me agradecí internamente por la memoria prodigiosa de los chismosos del pueblo. Muchas gracias, señores. Me han ayudado mucho. Dios se los pague. Les dejé unas monedas por el café y me dirigí hacia la carretera. El rancho Los Portales era una propiedad grande y cercada, con un letrero viejo y descolorido en la entrada. Parecía abandonado, o al menos poco transitado. El polvo se levantaba con cada ráfaga de viento. Caminé por el borde de la carretera, observando con cautela. ¿Qué podría haber pasado allí? ¿Era ese el lugar donde mi hijo y la muchacha habían ido? A lo lejos, vi una pequeña casa, casi una choza, un poco apartada del camino principal que parecía llevar a la entrada grande del rancho. Estaba rodeada de maleza. Un presentimiento me invadió. Había algo en esa choza que me llamaba. Me desvié del camino, adentrándome en la maleza, con el miedo de que alguien me viera, de que mi presencia alertara a quien no debía. La choza era de madera, con una ventana rota y la puerta entreabierta. Me acerqué con el corazón en la garganta. La adrenalina me mantenía alerta a pesar de mis años. ¿Qué iba a encontrar? ¿Una pista? ¿O un peligro inminente? Asomé la cabeza con cuidado. La choza estaba vacía, pero no deshabitada. Había una cama improvisada con viejas cobijas en una esquina, una mesa pequeña y algunas latas de comida vacías en el suelo. Pero lo que me heló la sangre fue un pañal sucio, abandonado en un rincón, y una pequeña botella de bebé tirada a un lado. Un pañal. ¡Una botella! Mi nieto había estado allí, o al menos otro bebé. Las lágrimas me nublaron la vista. El rastro era real. La muchacha, mi hijo, el bebé. Todo se conectaba en ese lugar desolado. Busqué con los ojos un detalle, algo, cualquier cosa que me diera más respuestas. Debajo de la cama improvisada, medio oculto por la suciedad, encontré un pequeño cuaderno. Era de esos cuadernos escolares, con las hojas ya amarillentas. Lo tomé con delicadeza. Dentro había una letra de mujer, pequeña y apretada. Era un diario. Pasé las páginas con el pulgar. Las primeras entradas hablaban de una vida difícil, de pobreza, de miedos. Luego las entradas cambiaron. Empezaron a aparecer el nombre de un hombre, Víctor, y después el nombre de mi hijo, Pedro. Ella hablaba de un amor prohibido, pero también de un miedo constante. Y luego la palabra más dolorosa, embarazada. Me senté en el suelo polvoriento, sintiendo que el mundo se me venía encima. No era un diario de mi nuera, era el diario de la madre de mi nieto. Con cada palabra, la historia de mi hijo se desgranaba ante mis ojos. Una historia de sacrificios, de decisiones imposibles. La muchacha escribía sobre un trato con un hombre, un trato que implicaba el dinero y al parecer el bebé. ¿Un trato?
¿Qué clase de trato podía ser ese? Y luego encontré una entrada que me heló el alma. Decía, Víctor quiere el bebé. Dice que el trato es ese, $10,000 por el niño. Pero no puedo, es mi hijo. Mi Pedro. Me dijo que huyéramos, que no lo entregáramos. Pero Víctor es peligroso. Nos matará. No sé qué hacer. Y la última entrada, borrosa por las lágrimas o la humedad, decía, Pedro lo hizo. Me salvó, se llevó al bebé. Yo no pude ir. Tenía que quedarme. Era mi culpa. Él está en peligro. Prometió proteger a nuestro hijo. Que Dios los cuide. Pedro lo hizo. Mi hijo no era un delincuente, era un salvador. Había huido con el bebé para protegerlo. El dinero era parte de ese trato infernal. Un trato que la madre de mi nieto no pudo romper, o no le dejaron. Mi mente comenzó a unir las piezas. El hombre rudo con tatuaje en el cuello, el Chevrolet Caprice, era el tal Víctor, el que había hecho el trato, el que había estado persiguiendo a mi hijo. Mi muchacho no se había ido de casa por maldad. Se había ido por amor, por lealtad, por desesperación. Había sacrificado su propia seguridad para salvar a un niño, a su propio hijo. Me puse de pie, sintiendo el peso de la verdad como nunca antes. La angustia, mis manos, temblorosas, desdoblaban el último papel que tenía frente a mí. La tarde se había esfumado en una neblina de desesperación, pero esta vez no era una desesperación vacía. Era una furia contenida, una rabia que me quemaba el pecho y me decía, viejo, aquí hay algo más grande que tu dolor. Aquí hay una inocencia que proteger. ¿Saben ustedes lo que es sentir que la tierra se abre bajo sus pies? ¿Que cada certeza se desmorona como un castillo de arena? Yo lo sé. Lo viví en carne propia. Y créanme, ninguna de mis canas, ninguna de mis cicatrices, me había preparado para lo que mis ojos viejos estaban a punto de leer. Después de seguir el rastro de ese dinero, de hacer preguntas, de tirar de hilos que parecían rotos, finalmente había llegado a la orilla de la verdad. No fue fácil, mis amigos. Muchos me miraban con desconfianza. Me veían como un viejo entrometido, un abuelo loco que no sabía dónde se metía. Pero un padre, un abuelo, no descansa hasta que la verdad de los suyos sale a la luz. Y la verdad, a veces, es un golpe tan brutal que te arranca el aliento y te deja el alma hecha pedazos. El sobre con los $10,000, ese que mi hijo juraba y perjuraba no le pertenecían, era la punta del iceberg. No eran suyos, no. Pero tampoco eran un regalo del cielo. Eran parte de un pago. ¿Un pago? ¿Me preguntarán ustedes? Sí, un pago. Un pago por un silencio. Un pago por una vida. La mujer. La madre de mi nieto. Su nombre era Sofía. Una muchacha joven, con apenas 20 años, llena de sueños y de vida, que trabajaba en una de esas florerías pequeñas del centro, de esas donde el aroma a jazmín y rosas te envuelve y te hace olvidar el ruido de la ciudad. Sofía no era de aquí. Había venido de un pueblito lejano, buscando una mejor oportunidad. Y la encontró, sí, pero no la que esperaba. Cuando supe el nombre, la busqué. La busqué con la obstinación de un sabueso. Fui a la florería, hablé con sus compañeros, que la recordaban con cariño. Era una luz, me decían, siempre sonriendo. Pero de pronto, su luz se apagó. Un día dejó de ir a trabajar, sin avisar, sin decir adiós. Simplemente desapareció. Y fue ahí donde los cabos empezaron a atarse, donde la madeja de engaños empezó a desenredarse frente a mis ojos incrédulos. Sofía había conocido a un hombre de poder, de esos que creen que el dinero les da derecho a todo, incluso a la vida de los demás. Un hombre casado, por supuesto, con una familia impecable, con una reputación intachable. Este señor, un tal señor Valdés, de una empresa constructora grande en la ciudad, la había seducido, la había engañado, le había prometido el cielo y las estrellas. Y Sofía, ingenua y enamorada, le creyó. Cuando Sofía le dijo que estaba embarazada, el mundo de Valdés, el mundo de su imagen y su estatus, se tambaleó. No podía permitir un escándalo, ¿verdad? No podía manchar su nombre con un hijo fuera del matrimonio. ¿Y qué hace un hombre así? Con el alma podrida y el bolsillo lleno. Intenta comprar el silencio. Intentó convencer a Sofía de que resolviera el problema, de que abortara. Pero Sofía, a pesar de su juventud, tenía un corazón noble y una fe inquebrantable. Se negó. Dijo que su bebé era un milagro, que lo tendría y lo criaría sola si fuera necesario. Ahí es donde mi hijo entra en esta historia. Mi muchacho, mi Sebastián, mi hijo rebelde, mi hijo que se fue con el alma herida y el corazón lleno de reproches. Él había conocido a Sofía en la florería, de esas veces que uno va por un ramo de flores y se queda charlando. Habían forjado una amistad que para Sofía era un refugio.
un oído que la escuchaba sin juzgar. Y cuando Valdés la abandonó a su suerte, cuando la presión se hizo insoportable, fue Sebastián quien la apoyó, quien le dijo que no estaba sola. Él, mi hijo, con todas sus fallas, con todos sus errores, se convirtió en el único apoyo de esa muchacha. Pero la presión de Valdés no era solo verbal. Era una amenaza constante, velada, pero presente. La acosaba, le ofrecía dinero por el silencio, por la desaparición del problema, como si un ser humano fuera una molestia a eliminar. Fue entonces cuando Sofía, desesperada, recurrió a Sebastián. Le contó todo, el miedo, la soledad, las amenazas de ese hombre poderoso. Y mi hijo, mi Sebastián, decidió ayudarla. Aquí, mis amigos, la historia se retuerce, se vuelve más oscura. Valdés, al ver que Sofía no cedía, que estaba decidida a tener a su hijo, ideó un plan macabro. Un plan para deshacerse de ella, para hacerla desaparecer sin dejar rastro. Quería que el bebé naciera y luego borrar a Sofía del mapa, quedándose él con la criatura o entregándola a alguna familia rica en secreto para mantener la fachada de su vida perfecta. ¿Pueden creer la maldad de un hombre así? Sebastián se dio cuenta. Sofía, con su corazón puro, no veía la oscuridad total de Valdés, pero mi hijo, con su experiencia en la calle, con sus propios demonios, entendió que algo muy grave se venía. Él vio los movimientos extraños, las personas que rondaban la florería, las advertencias más directas. Y tomó una decisión que lo marcaría para siempre. Sebastián propuso a Sofía huir, irse de la ciudad, lejos de Valdés, lejos de las amenazas, que se refugiara en un lugar seguro, que tuviera a su bebé en paz. Pero Sofía estaba débil. El embarazo la estaba consumiendo, el estrés la estaba matando, y tenía miedo, un miedo paralizante. Los $10,000. Esos $10,000 no eran un pago. Eran, según la versión que logré reconstruir con hilos sueltos y testimonios a medias, la solución de Valdés. Le dijo a Sofía que era para empezar de nuevo, para que se fuera y no regresara. Una suma considerable para una chica que apenas tenía para comer. Pero en realidad era una trampa para dejarla vulnerable, para que, al tomar ese dinero, ella se sintiera implicada y no pudiera denunciarlo. Un pretexto para manipularla. Sebastián, sabiendo que el tiempo se acababa, que la vida de Sofía y la de su bebé corrían peligro inminente, la convenció de aceptar el dinero, pero con una condición. Él la ayudaría a escapar. Él la llevaría a un lugar seguro, lejos de Valdés. Y así lo hizo. Mi hijo, mi muchacho, huyó con ella, sí. Huyó con el dinero que no era suyo, con una mujer embarazada que no era su pareja. Lo hizo para salvarla. Los últimos meses de Sofía fueron en un pueblo lejano, escondida, con el miedo siempre acechando. Sebastián la acompañó, la cuidó, estuvo a su lado en el parto. Y cuando mi nieto nació, cuando esa criatura inocente llegó al mundo, Sofía, ya muy débil por el estrés, por la mala alimentación, por la angustia constante, no pudo más. Murió. Se fue, pero no sin antes entregarle a Sebastián lo más preciado. Su bebé, mi nieto, y el sobre con los $10,000, con un último ruego. Cuídalo, Sebastián. Cuídalo de ese hombre, y que este dinero sea para su futuro, para que nunca le falte nada. El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. Me senté en mi viejo sillón con la cabeza entre las manos, sintiendo cómo las lágrimas por fin se abrían paso. No era dolor por un hijo descarriado, no. Era un dolor por una vida perdida, por una inocencia robada, por un sacrificio tan grande que me rompía el alma en 1000 pedazos. Mi hijo no se había ido de la casa como un ladrón, se había ido como un héroe torpe sí, con sus propias heridas y sus propios errores, pero un héroe al fin y al cabo. Había salvado una vida, había arriesgado todo por una mujer y un bebé que no eran suyos. Y en ese momento, mis amigos, la rabia que sentía hacia Sebastián se transformó en algo distinto, en comprensión, en orgullo y en una determinación férrea. Esa madeja de engaños, de sacrificios, de maldad y de bondad, me había dejado el alma rota, sí, pero también me había llenado de una nueva misión. Una misión que iba más allá de mi hijo, más allá de mi nieto. Una misión de justicia. El señor Valdés, ese hombre de poder, ese señor intachable, no se iba a salir con la suya. No iba a quedar impune. Yo no era un viejo inútil, no era un abuelo que se quedaría de brazos cruzados. Mi nieto tenía derecho a una verdad, a una historia. Y Sofía, esa pobre muchacha valiente, merecía que su sacrificio no fuera en vano. El dinero, los $10,000, no eran solo para el futuro de mi nieto.
eran la prueba de la maldad de un hombre y de la increíble bondad de otro. Mi corazón latía con una fuerza renovada, no de venganza, sino de rectitud. Había entendido. Había comprendido el peso de la carga de mi hijo, el secreto que lo consumía, el miedo que lo mantenía en silencio. Ahora no estaba solo. Ahora éramos dos. Dos hombres, un viejo y un joven, con una misión en común: proteger a un inocente y buscar justicia para una vida truncada. Valdés iba a saber lo que era enfrentarse a un abuelo, a un padre que había encontrado una razón para pelear con la misma fuerza con la que había llorado. Y les aseguro, mis queridos amigos, que mi nieto no crecería en la sombra de una mentira, ni mi hijo viviría con el peso de ese secreto. La verdad, aunque dura, nos liberaría a todos. Y yo, su abuelo, me encargaría de que así fuera, cueste lo que cueste. Mira, mi gente, después de que el mundo se me vino encima con esa verdad cruda, con esa madeja de engaños y sacrificios que se revelaron, te juro que sentí que el alma se me hacía pedazos. No era solo el dolor por mi hijo, por la vida que había llevado lejos de mí, sino el peso de saber de dónde venía esa criatura inocente, que ahora era mi responsabilidad, mi sangre, mi todo. El camino, créanme, fue arduo, no se dice fácil. Cuando descubrí todo, cuando ese secreto oscuro se desvaneció y la luz de la verdad, por más dolorosa que fuera, me mostró el panorama completo. ¿Qué haces? ¿Te derrumbas? ¿Te dejas arrastrar por la amargura? Por un momento lo pensé, te lo confieso. La rabia, la desilusión, ese sentimiento de traición me quemaban por dentro. Mis noches se volvieron un infierno de insomnio, repasando cada palabra, cada detalle, cada mentira que se había tejido alrededor de mi muchacho y de ese pequeño ser que ahora dependía de mí. Las miradas de la gente, los susurros. No faltó quien me viera como a un viejo loco, cargando con el fruto de un desliz de mi hijo, sin entender la complejidad, el abismo de dolor que se escondía detrás de todo. Algunos se atrevieron a soltar por lo bajo. Viejo inútil, ni a su hijo pudo enderezar, y ahora con un nieto que nadie sabe de dónde salió. ¿Qué tal? ¿Tú qué hubieras pensado? ¿Qué sentirías si tus propios vecinos, gente que creías que te conocía, te juzgara así? Pero te diré algo. Esos comentarios, lejos de hundirme, me sirvieron de combustible. Me hicieron ver que mi misión no era solo salvar a mi nieto, sino también limpiar el nombre de mi hijo, aunque él mismo se hubiera ensuciado. Había días, y no te miento, en que la desesperación me abrumaba. El bebé, mi pequeño Mateo, lloraba por las noches, buscando un consuelo que yo, un viejo con el corazón roto, apenas sabía darle. Cambiar pañales, preparar biberones, noches sin dormir. Volver a ser padre, pero ahora con el peso de la experiencia y la tristeza de una vida que se me escapó de las manos. Mis huesos dolían. El cansancio era físico y mental, pero cada vez que sus pequeños dedos se aferraban a los míos, cada vez que su mirada inocente se cruzaba con la mía, algo se encendía dentro de mí. Una chispa, una llama. Fue el amor. Ese amor incondicional que solo se siente por un pedazo de ti, por un legado que no elegiste, pero que ahora abrazabas con todas tus fuerzas. Ese amor por mi nieto, mi pequeño Mateo, fue mi ancla, mi faro en la tormenta. Él no tenía culpa de nada de lo que había pasado. Él era un lienzo en blanco, una oportunidad para escribir una historia diferente, una historia de luz, y yo iba a ser su pincel. ¿Te acuerdas del sobre? ¿De esos $10,000 que no eran suyos? Pues ese dinero fue solo el inicio, la punta del iceberg de una red de decisiones desesperadas y sacrificios silenciosos que mi hijo había hecho. No puedo entrar en detalles, mi gente. Hay cosas que por el honor de los involucrados deben permanecer en la intimidad, pero les diré que detrás de esa suma había una promesa. Una promesa hecha a una madre que ya no está. Una promesa de cuidar a su hijo, de darle una vida digna, aunque eso implicara cruzar líneas que no se debían cruzar. Mi hijo, en su desesperación, en su afán por enmendar errores, se había enredado en una situación que lo superó. Había intentado proteger, había intentado dar lo mejor de sí, pero lo hizo de la manera más equivocada. ¿Y el dinero? El dinero era una parte de esa promesa, un intento de asegurar el futuro del niño, un futuro que ahora yo debía construir, pero con honestidad, con el sudor de mi frente. La primera lección, y créanme que la aprendí a golpes, fue que no importa cuánto ames, no puedes controlar las decisiones de otro. Mi hijo se había alejado, había tomado un camino torcido, y yo, desde lejos, no pude hacer nada. Pero la segunda lección, esa fue la que me salvó.
Sí puedes decidir cómo reaccionar, cómo sanar, cómo reconstruir. Puedes perdonar no por el otro, sino por ti, por la paz de tu alma. El perdón, mi gente. Qué palabra tan grande y tan difícil de pronunciar a veces. Yo perdoné a mi hijo. No sus actos, no sus errores, porque esos tienen sus consecuencias, pero sí a la persona, al muchacho que un día fue mi alegría. Lo perdoné por el dolor que me causó, por la incertidumbre, por haberme abandonado. Lo perdoné porque al final de todo, vi en él un corazón que, aunque extraviado, buscaba hacer lo correcto, a su manera errada. Y sí, lo perdoné porque de su error nació Mateo, mi nieto, mi razón para seguir. Y en ese proceso de perdón vino el honor. El honor no solo de ser un buen abuelo, sino el honor de limpiar ese legado. No podía quedarme de brazos cruzados, dejando que la historia de mi nieto comenzara con una sombra. Así que decidí que esos $10,000, que no eran nuestros, tenían que ser devueltos. Sí, escucharon bien. Con el corazón en la mano, y con la ayuda de algunos conocidos que aún me tenían fe, logré rastrear el origen de ese dinero. Fue un proceso lento, lleno de obstáculos, de puertas que se cerraban en mi cara, de gente que desconfiaba. Pero yo tenía una motivación más grande que el miedo o la vergüenza. Yo tenía a Mateo. Cada paso que daba para esclarecer el asunto del dinero, para devolverlo a quien legítimamente le correspondía, era un paso hacia la redención. No solo la de mi hijo, sino la mía propia. Porque en ese afán de buscar la verdad, me di cuenta de que mi dignidad también estaba en juego. La gente podía verme como quisieran, pero yo sabía quién era. Sabía lo que estaba haciendo. Y lo más importante, sabía por quién lo estaba haciendo. Y así fue, como un rompecabezas que poco a poco iba encajando. Con gran esfuerzo y la cabeza en alto, logré devolver cada centavo. No fue fácil. Tuve que explicar mi historia, la de mi hijo, la del pequeño Mateo, a personas que no me debían nada. Y para mi sorpresa, encontré comprensión. Encontré una mano amiga donde menos lo esperaba. Eso me enseñó otra gran verdad, que aún en la oscuridad más profunda hay gente buena, gente que cree en las segundas oportunidades, gente que ve más allá de las apariencias. Con el dinero devuelto y la verdad sobre su origen aclarada hasta donde pude, sentí un peso menos, como si una roca gigante se hubiera quitado de mi pecho. Pero la batalla no había terminado. Ahora venía lo más importante. Construir un futuro para Mateo. No solo un futuro material, sino uno lleno de amor, de valores, de un legado real. Un legado donde el perdón, la honestidad y el honor fueran los pilares. ¿Saben? La vida me había quitado mucho. Me había arrebatado la tranquilidad, la relación con mi hijo, pero me había dado a Mateo. Y en él, yo veía no solo a un nieto, sino una segunda oportunidad para mí mismo. Una oportunidad de ser el abuelo que no pude ser a tiempo completo, de educar con el ejemplo, de sembrar semillas de bondad y rectitud donde antes solo había tierra árida. Me aferré a la vida con más fuerza que nunca. Aprendí a disfrutar de cada risa de Mateo, de sus primeros balbuceos, de sus pequeños pasos. Esos momentos, mi gente, valen más que cualquier tesoro. Dejé de lado el resentimiento, el rencor hacia aquellos que nos habían juzgado o nos habían fallado. Comprendí que la única persona que podía detener mi progreso, mi felicidad, era yo mismo, aferrándome al pasado. Así que empecé de nuevo. Con la pensión justa, con mis ahorros, y con la inmensa responsabilidad de Mateo, reorganizamos nuestra pequeña casa. La llené de juguetes, de libros, de risas. Me levantaba cada día con un propósito renovado. Mateo era mi motor, mi sol. Y cada tarde, cuando lo sentaba en mis rodillas y le contaba historias, le hablaba de la importancia de la verdad, de la valentía, de no rendirse. Sentía que estaba construyendo algo hermoso, un puente hacia un futuro mejor. El perdón, sí. Aprendí que no significa olvidar, significa soltar el ancla que te mantiene amarrado al dolor. Y el honor. El honor es vivir con la conciencia tranquila, sabiendo que haces lo correcto, aunque nadie te vea, aunque nadie te aplauda. Porque al final, el único aplauso que importa es el de tu propio corazón. Y así, mi gente, poco a poco, con Mateo en mis brazos, fui sanando. Fui encontrando esa nueva esperanza que creí perdida. No ha sido fácil, ni lo es aún, pero cada día es un nuevo amanecer, un nuevo comienzo. Un legado que estamos construyendo juntos, ladrillo a ladrillo, con amor incondicional y la firme convicción de que, no importa cuán oscuro haya sido el pasado, siempre hay espacio para que el perdón florezca y el honor renazca. Esa es la verdadera herencia que quiero dejarle a mi nieto.
Un futuro libre de sombras, lleno de la luz de la verdad y el amor. Y sobre todo, la lección de que siempre se puede empezar de nuevo. Y así fue, mi gente, cómo mi existencia se transformó por completo. Del dolor más hondo, abracé la mayor responsabilidad, y la verdad me impactó como un rayo. Comprendí que el amor, ese amor genuino, siempre halla el camino para traer luz y ofrecer otra oportunidad. Ahora, dime, ¿tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Cómo reaccionarías? Deja tu comentario aquí abajo. No olvides compartir este relato y, si aún no lo has hecho, suscríbete para más historias que te harán reflexionar. Hasta la próxima.